Acuérdense, chicos, que es una, como hacer prácticamente la clase de aproximadamente de 1 hora. El que tenga alguna consulta se la hace directamente a Pablo o vemos la forma que me la consulten sobre la misma, sobre el caminito, porque después no vamos a tener mucho tiempo después para hacer mucha interacción considerando el tiempo y vamos a intentar obviamente de ver el artículo completo. ¿Ok? Bueno, yo estoy atento al chat aquí, cualquier cosa, maestro Job, ¿vale? Vamos, démosle nomás entonces. Vamos a comenzar. Lo primero es, este artículo que vamos a ver es una partida de Alexander Alekhine con José Raúl Capablanca. Este artículo yo le puse el peón pasado como señuelo y está en el primer libro que yo publiqué que se llama Muerte al Rey 1. Ahora, esta es una partida bastante famosa, la mayoría de la gente que está en el mundo del ajedrez la conoce, ¿no? La partida número 34, si no me equivoco, del match de 1927. Pero es una partida porque representa un modelo de cómo se tiene que jugar, ¿ya? Lo primero que hay que mencionar para Mark Boreski, que la mayoría de conocerlo, ¿cierto? El mejor entrenador del mundo, que falleció hace poquito, ¿cierto? El 2016, si mal no recuerdo. Mark Boreski definía los finales en dos tipos, decía, un final es el teórico conocido, a eso significa que ese final prácticamente no hay que calcular nada, solamente memorizar, replicar el conocimiento que uno ya tiene en su cabecita, como en este caso puntual, un ejemplo puede ser el jaque mate con una torre, para que ustedes tengan una idea. O sea, el jaque mate con una torre no hay que calcular absolutamente nada, solamente replicar ya un patrón, ¿ah? Algo que es muy usado en el ambiente del ajedrez que tiene que ver con eso, con patrones, con ideas preconcebidas. Entonces, en la segunda opción, dice Boreski, son los finales que hay que calcular, que son obviamente finales donde generalmente hay más piezas, y esos finales lo que hay que tratar de hacer es buscar un camino conocido, es la búsqueda en el fondo de un final teórico conocido. En el fondo estaríamos hablando de dos tipos de finales, un final teórico conocido y un final que hay que calcular, entre paréntesis, desconocido. Lo que habría que hacer, uno, los finales teóricos conocidos, aprendérselos de memoria, pero de memoria, eso ustedes tienen que aprenderlo bien. Lo que es la apertura y lo que son los finales, gran parte de finales son totalmente de memoria, no hay que hacer ningún cálculo y por ende prácticamente lo que hay que replicar es un patrón. Y con respecto a los finales que no son conocidos, lo que hay que hacer en el fondo es buscar el camino para llegar a un final conocido. Esa es más o menos la idea. Entonces, espérate que alguien me está hablando aquí. Ya. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, el Pablo me la está viendo ahí en todo caso, ¿ya? Y estoy anotando en el chat cosas que tú vas diciendo para reforzar lo que Ok, quede. ¿Mm? vamos. ¿Vale? Lo que yo quiero que entiendan que hay un proceso de ajedrez que es matemático. O sea, aquí no hay azar, aquí no hay subjetividad. Hay otros conceptos como de abstracción, que son conceptos que se van a utilizar posteriormente, pero generalmente lo que nosotros hacemos es repetir, memorizar, y eso es lo que estamos haciendo, sobre todo los aficionados, ¿ah? En ese proceso. Más adelante vamos a llegar a una instancia donde sí hay conceptos de abstracción que generalmente están relacionados cuando no tenemos la capacidad de poder calcular todo lo que viene. Ahí viene, entre comillas, como un sexto sentido y nosotros, según algunos patrones, algunas cosas que nos indica la posición, podemos hacer un movimiento y pensar que sin ver todos los movimientos posibles, tengo algunos indicadores, algunas variables que yo puedo manejar y saber que me va a funcionar o no. Pero en lo que respecta al tema de, como les digo, finales, como dice Boreski, en estos finales teóricos conocidos, lo que hay que saber son patrones ya preestablecidos. Ahí yo no tengo que hacer nada más que recordar la idea. Este final entonces, Alexander Alekhine con José Raúl Capablanca, ¿ya? Ambos campeones del mundo, ¿cierto? Resulta lo siguiente, ¿por qué la partida es tan famosa? Porque es una de las partidas patrones, una partida base de lo que significa un peón pasado en el flanco opuesto, en este caso el flanco de dama. ¿Ya? Este final ustedes pueden visualizarlo, mayoría de los libros y manuales de ajedrez, este final está sin las damas. ¿Por qué? Porque es el final clásico. O sea, si yo quiero enseñarle a un niño cómo jugar el torre con peón pasado, 3 contra 3 y todo eso, donde la torre va a estar en una casilla activa y no pasiva, este ejemplo es el más típico, por eso les digo que está en muchos libros. Ahora, ¿por qué yo agregué las damas? Porque como yo vi el artículo en muchos libros y revistas, entonces yo decía, pero aquí antes de pasar al final de torre hay damas en el tablero, y las damas, todos sabemos que la dama es que tiene el valor nominal más importante, ¿cierto? Son 9 puntos, entonces, por ende, la dama es la pieza más poderosa. Y también hay una idea preconcebida en el final que quiero que la que hoy día ojalá la logren entender o dentro de lo posible, que es que todos los cambios en ajedrez tienen que ser favorables.
¿Me entienden? Todos los cambios en ajedrez tienen que ser favorables. Yo no cambio una moneda de 5 pesos por otra de 5 pesos. No funciona. Tiene que ser siempre lograr una ventaja. Esta ventaja puede ser material. En su efecto puedo comerme un peón, una ventaja material. O puede ser una ventaja de carácter posicional, como puede ser un peón doblado, una casilla débil. La idea, entonces, es que todos los cambios me deben favorecer, siempre. Esa concepción la tengo que tener muy clara para poder jugar ajedrez. Eso es uno de los temas clásicos dentro del ajedrez, cuando uno dice, ¿cuándo cambio pieza y cuándo me conviene o no? ¿Ya? Eso se va aprendiendo con el tiempo, no es tan fácil, pero sí, como idea general, tengo que ocupar estas especies de aforismos que utilizaba Zborezki, que son mucho más útiles hoy día que una variante de un gran computador o de un módulo. Un ejemplo, esto que le estoy mencionando a ustedes es un aforismo en el fondo, es una sentencia breve que decía Zborezki, que demuestra gran parte del conocimiento de Zborezki sobre el ajedrez. Si todos los cambios me tienen que favorecer, ya tengo la idea que cada vez que vaya yo a realizar un cambio, tengo que hacer el análisis respectivo y darme cuenta que gané. No gané nada, no lo cambies. Así de simple. O sea, cambiar una pieza pasiva mía por una pieza activa de él es un gran cambio. ¿Cambié un caballo por un caballo? Sí, materialmente es la misma pieza, pero posicionalmente ambas piezas no tienen el mismo valor. Y ahí nuevamente está el mismo ejemplo, ¿ya? Que el cambio tiene que favorecer. Ahora, vuelvo al ejemplo entonces en cuestión. Entonces, existiendo dama en el tablero, ¿ya? Existe la posibilidad en primera instancia, como le digo, se complica la posición, porque las damas... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok. Si alguien tiene algún comentario, lo hace sobre la marcha y lo vemos. Entonces, fíjense la posición. Visualicen la posición. Blanca está alequín, entonces negra es capa blanca. Vamos a comenzar entonces con el primer movimiento y vamos a ver los planes. Lo primero que hay que saber en el final son cosas más o menos generales, y eso es lo primero que tenemos que nosotros tener claro. Primero, la torre siempre tiene que ir detrás del peón pasado. ¿Por qué? Por una explicación bastante simple. Cada vez que se mueve el peón, avanza hacia la coronación, el peón lo que hace es acercarse a la octava fila y por ende la torre aumenta su capacidad de casillas disponibles. Un ejemplo, si la torre está en A1 y el peón está en A2 y yo hago A4, automáticamente la torre que está en A1 genera la casilla A2 y A3 para desplazarse. Ahí nos damos cuenta de la relación que tiene que ver con cada movimiento de peón con la efectividad que va teniendo la propia pieza. Si esa misma torre la coloco al revés y la coloco en A8, en una posición pasiva, y acerco mi peón A, avanzo mi peón A, ustedes se van a dar cuenta que lo que hace el peón es ir reduciendo paso a paso la efectividad de la torre. Es tan simple como eso. La torre, no olviden, casi los 10% de todos los finales en el ajedrez son de torre. Por ende, el final de torre es algo que es muy común, que se les va a presentar bastante seguido en las partidas. Por ende, es tan importante que la torre siempre esté activa. Activa detrás del peón pasado. Una torre pasiva, adelante el peón pasado. Ahora, la torre cuando está de lado, generalmente no es la mejor casilla. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro. Pero tampoco es la peor casilla. Ya sabemos que la peor casilla es delante del peón. Entonces, fíjense bien para que vamos viendo este final. Lo primero que tengo que entender yo para poder ganar este final es que tengo que cambiar damas, ¿ya? Aquí yo lo podría definir en 3 ejemplos. Si usted, como este artículo está en el libro y el libro es totalmente gratis, lo pueden descargar, van a poder visualizar posteriormente el final por detalle y lo van a poder leer. Yo se los voy a explicar a grandes rasgos para que podamos avanzar. Yo podría definir en 3 finales, o sea, en 3 pequeños planes que en el fondo convergen en un puro plan. Primero, que todo cambio de dama se realice, obviamente, como dice Zborezki, en una posición ventajosa. Significa que si voy a cambiar dama, tiene que ser siempre y cuando me convenga a mí, o sea, yo saque algún tipo de beneficio. Segundo, el segundo plan de la posición es colocar siempre la torre detrás del peón pasado, ¿cierto? Y avanzar el peón hasta la coronación. Dime, Pablo, ¿me estás diciendo algo? Ahí, clavada. Te decía que si puedan mutear los micrófonos o si ya. hacen la pregunta directamente. Ya, déjame Ustedes ver pueden reactivar su micrófono ya. o cada uno puede mutear su... Eso, vale, Eso, vale. que cada uno lo haga y listo. Eso, perfecto. Eso, listo. Bien. Y si alguien tiene alguna pregunta, se la hace a Pablo y me la hacen o lo hacen en directo, ¿ok? Perfecto, vale, vale. Ya.
vuelvo entonces a la posición, no olviden, vamos a dividir este final en 3 pequeños planes distintos y vamos a tratar en lo posible de ver cómo convergen esos 3 pequeños planes, que al fin y al cabo no es más que la sumatura de un propio plan, ¿cierto? No olviden que tenemos una diferencia grande en la estrategia y la táctica. La estrategia en el fondo es el objetivo final, último, del juego en sí. Y la táctica son los distintos mecanismos como logro ese objetivo, ¿no? Son los distintos caminitos para poder lograr esa estrategia. Entonces, primer plan que siempre vamos a tener en este tipo de posición es cambiar la dama en una posición favorable, recordando a Boretsky, ¿ya? Segundo plan, colocar siempre la torre en la posición activa. Una posición activa dijimos que era la torre detrás del peón pasado, ¿cierto? Apoyando el peón pasado con la idea de que este peón pasado llegue hasta la octava fila. Y tercer y último plan, en el fondo, es, como dice el nombre del artículo, el peón pasado como señuelo, tomar el peón y de darlo como señuelo. Ustedes me imagino, conocen un concepto de señuelo, simplemente es una especie como una carnada. Simplemente yo doy el peón, lo regalo, pero ¿qué gano a cambio de ello? Es tomar una combinación de mis piezas y ejercer un ataque sobre el rey negro. Ahora, cuando yo miro esta posición y digo que tengo estos 3 planes, a simple vista no se visualizan tan claro, porque uno dice, chuta, ya está bien. O sea, yo tomé esta posición de Alekhine con capa blanca y estoy visualizando 3 planes pequeños que sumándose los 3 planes, trabajan sinérgicamente para lograr un plan general, que es el que va a materializar Alexander Alekhine. Repetimos, primer plan, cambiar las damas siempre en una posición positiva, en este caso favorable, no solamente la dama, sino cualquier pieza en general, pero en este caso puntual la dama. Segundo, colocar la torre detrás del peón y apoyar con dama y torre el avance del peón hasta la octava fila. Y tercer y último plan, dejar el peón, sacrificar el peón para combinar dama y torre y generar un ataque de mate sobre el rey negro. Estos 3 pequeños planes que están visualizados acá, por eso le digo que esta partida es tan famosa y están tantos libros, porque Alekhine lo lleva de una forma magistral prácticamente. Entonces, cuando yo termine esta clase hoy día y ustedes lean posteriormente el artículo del libro, lo repasen, lo ejerciten un par de veces, se van a dar cuenta que cada vez que a ustedes les toque en el futuro, cercano, un torneo, lo que sea, es una posición no igual, pero similar con la idea, ustedes lo que van a tener que hacer es recordar la partida de Alexander Alekhine con José Raúl Capablanca en el match de Buenos Aires 1927, la partida número 34. Se supone que los ajedrecistas, una de las cosas que nos caracterizamos, entre comillas, aunque seamos un poco fetiche, es que tenemos buena memoria. Pero la idea es esa. No me tengo que aprender la partida de memoria, no se trata que ustedes aprendan 20 movidas de memoria lineales, no, se trata que entiendan la idea, cómo va plasmando Alekhine el final. Vamos a comenzar entonces. El negro acaba de jugar torre B8, con una idea bastante simple, que es hacer torre B2. La idea de torre B2, obviamente, es para tratar de comer en F2 y tratar de obtener una especie de contrajuego. Automáticamente Alekhine, fíjense cómo comienza. Torre A2. Ahora, ¿por qué la torre en A2? ¿Por qué no la torre en E3? Podría ser también la torre, al colocarla en A3, cumple el mismo objetivo que está de torre detrás del peón y a su vez también está apoyando el avance del peón hasta que corone. Pero la gracia que radica en la torre en la segunda fila, o la séptima fila en este caso mirando como las negras, es que todos los peones míos, todos los peones blancos se encuentran en la segunda fila. Y una de las ideas obviamente es tratar, que tiene que ver con el concepto de profilaxis, que es neutralizar en el fondo el contrajuego posible de mi rival. No olviden que profilaxis significa prever, significa adelantarse a los acontecimientos. Esa es la idea general. ¿Ah? La profilaxis no es pasar con un rey o hacer un movimiento inocuo, no. La profilaxis es siempre estar adelante, siempre es ver cuál es el contrajuego posible de mi rival. Ese, ok, hay que neutralizarlo. Para eso, obviamente, las partidas de Tigran Petrosyan, del campeón del mundo, es uno de los grandes ejemplos porque te explica de forma magistral cómo se tiene que jugar el concepto de profilaxis. Entonces, el blanco automáticamente Alekhine hace la torre a la segunda fila. Y con ello, primero, está defendiendo la segunda fila, eso es profilaxis, ¿cierto? Porque está evitando, neutralizando el contrajuego posible de las negras, pero a su vez está cumpliendo uno de los planes estratégicos que mencionamos. Ahí hay un micrófono abierto, traten de... No sé quién será, a ver.
Sí, ahí eso. Acuérdense de cerrar el micrófono para que podamos. Inhalar. Ah, Exhalar. Unas más. Profesor, arriba en la flechita usted puede mover. Y Sí, la ahí- última, como a Paloma Millaray está hablando. sí. Y ella no escucha entonces. Tratamos de mantener Sí, que creo que usted puede siempre silenciarla. hombros alejados de orejas, mano derecha sobre rodilla izquierda, mano Ella lo bueno es que está entusiasmada, es una conversación. realizar una torsión. Paloma. La Sí, mirada sí, porque no la encuentro, pero. Ya, parece que ya. Se llama Caray, algo así. No, Emi, gracias. Ya, ahora sí. Carl. Sí, chicos, traten de ustedes silenciar esto para que evitar que el moderador tenga que desgastarse en esto, que es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Ya? Ok, ya. Entonces, volvemos entonces al ejemplo. Dijimos entonces que la torre va por la segunda fila y cumple uno de los tres planes, ¿cierto? Se lo reitero nuevamente. La torre detrás del peón y para avanzar el peón hasta la octava fila. ¿Por qué en la segunda fila? Porque controla, ¿cierto? Neutraliza los posibles contrajuegos de las negras en el flanco de rey, porque eso es lo que pretende. Entonces, veamos entonces, torre A8 hace en este momento entonces capa blanca y viene el torre A2. Acá nos vamos a dar cuenta que los tres pequeños planes, los tres microplanes que tenemos, que de una u otra manera van a llegar y se van a sumar y van a lograr un solo plan, en el fondo se van a ir dando de manera dependiendo de qué es lo que haga mi rival. ¿Ah? La estrategia por naturaleza tienen que tomarla ustedes siempre como algo súper dinámico, ¿ah? No es algo estático, al contrario. Entonces, según lo que haga mi rival, es lo que va a ir pasando. Si mi rival genera una debilidad, yo le voy a pegar a esa debilidad. ¿Ah? ¿Me entienden? Eso es súper importante. Entonces, de los tres planes inicialmente que comenzamos la posición, nosotros no sabemos cuál vamos a llegar. Va a depender directamente, en este caso, del juego del rival, o en su efecto, ahora la partida de cómo juegue capa blanca. Sí, Benjamín, aquí Benjamín pregunta si está amenazando dama A1, si esa es una amenaza. Bien, excelente. Ya, pasa lo siguiente. Como dijimos que Borowski hace mención con respecto a que los cambios tienen que ser favorables. Si amenazo dama A1, fíjense en la posición de los reyes, esto es súper importante. El rey está en G1 y está en G7. Mirado desde el punto de vista de lo que son las reglas de oposiciones, se encuentran en oposición. Por cierto, porque dos reyes en oposición significa que están separados por un número de casillas impar, ¿cierto? Y siempre están en el mismo color. El rey en G1 y en G7 están en oposición. A la distancia, obviamente, ¿cierto? Acuérdense que hay oposiciones laterales, diagonales, a la distancia. Si yo hago a la siguiente, si yo amenazara dama A1, si en ejemplo me tocara a mí, ya sabemos que le toca a las negras, pero pensemos ahora que le toca dama A1. Las negras cambiarían en A1, la torre cambiaría en A1 y el rey de las negras pasaría automáticamente a F6. ¿Me entienden? Entonces, la gracia radica en, para poder cambiar dama, que se produzca el cambio de dama, pero mi rey quede siempre más cerca del flanco de dama. ¿Ah? Otro concepto básico también, que yo no lo mencioné, pero ahora lo voy a explicar, que el final teórico se gana de la siguiente manera. Quizás debí partir con eso, pero lo asumía que se sabía. Para ganar el final necesito algo bastante simple. Uno, que la torre corte al rey. ¿Ah? Por ejemplo, que la torre corta al rey en E2, obligando que el rey estando en G7 nunca pueda pasar por la columna E, y a su vez el rey se encuentra en el flanco de dama, para que se enfrenten finalmente rey y peón contra torre. Rey y peón contra torre, la torre no puede evitar que el peón y el rey trabajen juntos y lleguen hasta la coronación. Ese es el arquetipo clásico de cómo se gana este final, ¿ya? Ahora, obviamente, hay posiciones que también merecen conocerse, como lo que es Lucena. El ejemplo, una posición de Lucena es una posición clásica, como se gana un final de torre-peón contra torre. Todos esos finales ustedes los tienen que estudiar. Yo tengo todos esos finales en un DVD que está en internet que se llama Introducción a los finales de torre, donde explico en 1 hora 20 aproximadamente todos los finales más básicos. Dentro de los que se encuentran la tabla de Filio, la posición de Lucena y todo lo demás.
Entonces, la idea fundamental del cambio de dama va a ser siempre, sí, sí, solo sí, cuando mi rey logre llegar primero al flanco de dama para poder buscar la posición teórica conocida como mencionada por Esqui. Fíjense lo que yo estoy haciendo, es llevar la posición a una teórica conocida. Aquí yo no estoy inventando nada, aquí yo no estoy especulando con nada, aquí simplemente lo que estoy es replicando, buscando el caminito para poder llegar a un final teórico conocido. Esa es la idea, ¿me entienden? Entonces, en este caso mueven las negras. Vamos a ir viendo en el transcurso de la partida posteriormente algunos temas con respecto a cuándo conviene o no cambiar la dama. Fíjense. Acá hay un ejemplo, dice si dama es 5. ¿Ah? Fíjense que automáticamente ahí estarías neutralizando el avance a 5, que es una de las ideas fundamentales de los 3 planes que mencionábamos al inicio. Un plan, avanzar el peón hasta la octava fila. Cuando la dama se juega E5, automáticamente neutraliza, en este caso puntual, el A5. Pero podría venir un G3. Ahora está el ejemplo del dama 1. Aquí está el dama 1, fíjense, que logra el cambio de damas y estaría llegando, bloquea la torre en la sexta fila, pero el rey negro, de cierta manera, está llegando primero. Obviamente, desde el punto de vista de la posición, las blancas siguen teniendo un peón de ventaja, y eso sigue siendo una clara ventaja. Pero hay una pequeña diferencia, fíjense, en la posición de los reyes. El rey negro puede en cualquier momento colocarse en E4, D4, ¿ah? Hay una especie, entre comillas, de contrajuego de parte de las negras. Entonces, quizás no sea el momento más oportuno para cambiar dama. Dígame. A ver. Dígame. Doctor Rolando Pomareda, jefe de Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hay alguien que está hablando ahí, parece. Y yo lo que me cuesta entender es por qué no cierran el Colocarle micrófono, entonces Universidad de Chile. Sí. Pablo, ¿me escuchas? Emi, que no sé. O sea, si te estoy diciendo que si yo pudiera silenciarlo a todos, pero todavía estoy... Sí, aquí, creo que arriba tienes ver opciones, arriba. Pues yo no estoy de... a ver, espérate, ver opciones. Sí, no, porque es demasiado desgaste. Claro, ¿sabes qué? Espérate un poquito, aquí los vamos a silenciar a todos. Sí. Ok, ya, ahí sí. Ya, ahí sí, la Emi me ayudó, porque yo la verdad que no manejo mucho este tema. Ok, ahora sí que están todos silenciados, ya seguimos. Muy bien, maestro. Sí. Ya, vamos de nuevo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que para poder hacer ese cambio de dama, obligatoriamente, necesito que sea lo más favorable posible. Ahora, ¿cuál sería lo más favorable? Que mi rey quede lo más cerca al flanco de dama para poder, obviamente, avanzar el peón hasta la casilla de coronación. Entonces, después de dama 5, G3, que es una posibilidad, y ahora el blanco, esta es una opción nomás, donde las blancas siguen teniendo una pequeña ventaja. ¿Qué quiere demostrarnos esta línea en cierta medida? Que todavía el cambio quizás no es el más idóneo. ¿Ah? Eso es lo que quiero que entiendan. El cambio de dama se tiene que realizar, pero lo más en la posición que me logre otorgarme la mayor ventaja posible. Entonces, vuelvo. Después de torre A2, el negro hace torre A5. La movida de torre A5 tiene mucho sentido porque obviamente evita que el peón avance hasta la octava fila. ¿Ya? Entonces, como al principio hablamos de 3 planes distintos, o sea, un plan dijimos que avanzar el peón hasta la octava fila, segundo plan, cambiar dama y pasar un final en una posición superable, o sea, mejorable, desde mi punto de vista, que quede mejor, y la tercera y última opción es abandonar el peón pasado para llegar a un final, ¿cierto?, donde yo con dama y torre le logre dar jaque mate al rey rival. Entonces, la movida torre A5 tiene mucho sentido porque neutraliza el avance. Entonces, vamos. Dama C7 buena de Alekhine. ¿Qué es lo que hace? Amenaza simplemente dama por torre. Y le pregunta, con este movimiento, Alekhine inteligentemente le está preguntando a tu rival, le está diciendo, te tienes que definir para poder yo realizar uno de los 3 planes que yo tengo en esta posición. Eso es lo que le está preguntando Alekhine a capa blanca. 1, déjame avanzar el peón hasta coronar. 2, déjame cambiarte dama en la posición más favorable para mí. O 3, déjame regalarte el peón para darte jaque mate con la dama y la torre.
Ese movimiento, el dama C7, lo que está haciendo es eso, le está preguntando a Capablanca que defina qué movimiento va a realizar para saber cuál va a ser la estrategia que va a poder tomar en lo que queda de partida Alekhine. Entonces, como le está comiendo la torre, en el fondo hace dama A6. Fíjense acá un ejemplo súper interesante. Si dama F5, que de cierta manera defiende la torre y a su vez evita que el peón avance porque está la torre ocupando la casilla de A5, pero el blanco puede jugar inteligentemente dama C3. Y ahora existe esta opción, fíjense. Si él hace dama E5, la pregunta ahora puede ser, ¿me conviene o no cambiar dama aquí? Sí. Dama por, torre por y A5. ¿Cierto? Ahí nos damos cuenta rápidamente que es distinto el cambio. O sea, dama por E5 y A5 y automáticamente ya el peón le quedan 3 casillas para coronar, que es uno de los planes que hemos mencionado. Entonces, ahora fíjense que el rey blanco ya prácticamente el peón se encuentra en A6. Teníamos un peón en A4, ahora lo tengo en A6. O sea, eso me demuestra claramente que esa posición fue favorable, ese cambio de la dama fue favorable, porque ahora voy a tratar de llevar mi rey hasta el flanco de dama y voy a terminar ganando esa partida con un conocimiento teórico básico de este final. Bien, entonces la otra opción es que dama F5 vuelva a dar el jaque y ahora él se vaya a H7, ¿ya? Y ahora fíjense lo que haría las blancas. Torre de 2, muy buena, ¿ya? Y ahora lo que está diciendo, cuando le da el jaque en C3 y lo obliga a irse a H7, en el fondo lo que está pasando es diciéndole, mira, ahora uno de los 3 planes posibles que yo tengo es abandonar el peón, en este caso el señuelo, y a su vez, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar eso, voy a tomar eso y voy a lanzar mi dama y mi torre hacia el ataque. Amenazo directamente torre de 8 y dar mate en H8. Lo que yo quiero que vayan entendiendo, cómo a través de una posición X, nosotros vamos a dar cuenta que existen 3 planes distintos y cómo se van a ir realizando los planes de acuerdo a la respuesta de nuestro rival, en este caso puntual de los movimientos de Capablanca. Entonces, cuando hace dama A6, que amenaza directamente comerse el peón, ¿cierto? Ahora nuevamente Alekhine le da jaque en C3. Un ejemplo, si hace rey G8, nuevamente el concepto de señuelo, abandono el peón, porque ya no me interesa el peón, porque como el nombre Preguntan lo por dice. torre de 5, Job, perdón. ¿En qué Preguntan posición? por torre de 5, ¿no has jugado atrás, parece que es? A ver, ¿en qué momento? ¿Estamos aquí? Brian preguntó, a ver si... Torre E5. torre de 2, torre de 5, en el fondo está preguntando por el cambio de dama, la posición me parece. final. Torre de Sí. 5. Sí, pero pasa lo siguiente. Si hago torre de 5 ahora te cambio torres, ¿ya? Y juego a 5. ¿Me entiendes? O sea, no solamente puedo cambiar las damas, también puedo cambiar las torres, siempre y cuando ese cambio sea favorable. El final 3 contra 3 y un peón pasado se va a ganar con torre o también se puede ganar simplemente con dama. La diferencia es que con dama, en el fondo, me requiere un poquito más de precisión porque sabemos que la dama puede darme un jaque perpetuo. Pero si hace torre de 5, capturo, juego a 5 con la idea de dama a 3 y a 6, a 7 y a 8. Ese final se va a terminar ganando igual. ¿Me entiendes? Sí. O sea, el cambio es en general, tiene que ver no solo... Al principio, como la posición es teóricamente conocida sin dama, yo por eso les coloqué las damas para que ustedes entiendan que antes que se cambiaran las damas, la verdad que tuvo que pasar muchas cosas para poder que se cambiaran esas damas. No se cambiaron damas en la movida 2. O sea, ese cambio siempre se buscó en el fondo en la forma que se pudiese sacar el mayor provecho posible. Vuelvo entonces. Después de dama C3, entonces nuevamente, si rey G8, exactamente lo mismo, torre B2, abandono el señuelo y amenazo torre B8 y dar el jaque mate. Ahí estoy cumpliendo uno de los 3 planes posibles. Ejemplo, si dama A7, jaque, fíjense lo logré. El señuelo se abandonó, él no tiene ningún tipo de jaque ni contrajuego en mi flanco de rey, y yo con la combinación dama y torre finalmente le termino ganando. La otro ejemplo es rey G8, acá dama A7, o sea, dama A8, ¿no? Para evitar, ¿cierto?, que la torre llegue a B8. Ahora, dama C7 buena. ¿Por qué te amenazo? Simplemente torre B8. Dama D5, jaque, jaque,
Y ahora, como le estoy dando mate, no tiene F6, ¿cierto? Por dama C7, y rey H7 le doy mate en H8, obligatoriamente dama en E5 y finalizo con dama C8. Y ahora el negro no puede evitar que yo haga dama H8 a la siguiente y ya la partida, a él le queda solamente un puro jaque que sería dama E1, rey H2, dama E5, G3 y la partida se acaba. ¿Me entienden? Siempre desde la posición inicial, Alekhine en el fondo fue combinando estos 3 microplanes para poder lograr el objetivo final que es ganar la partida. No está definido cuál va a ser. Esta partida pudo tranquilamente haber finalizado acá, ¿ah? Con respecto al sacrificio del peón y posteriormente el jaque mate. Pero, como era de esperar, Capablanca jugó los mejores movimientos y alargó la posición hasta lo máximo. Después de dama C3, entonces, viene rey H7. ¿Ya? Y ahora Alekhine, siguiendo nuestra idea principal, hace torre de 2. Nuevamente nos menciona que el peón de A4 es un señuelo, yo simplemente lo regalo, no me interesa, porque logro combinar dama y torre, apoyar el ataque en el flanco del rey. Fíjense que es bastante simple de visualizar. La dama y la torre están negras, están lejos del flanco del rey. O sea, están lejos de la defensa de su propio rey. Y esa es la gracia del señuelo. En el fondo, el señuelo, como el nombre lo dice, me genera que mi rival tenga que dividir tanto los recursos como la energía, los tiempos, para poder evitar su avance y a su vez en esa instancia genera esta debilidad en el flanco opuesto. ¿Eh? Entonces, como amenazo torre de 8 y mate, no le queda otra opción. Fíjese acá que interesante esta opción torre F5, a lo cual juego torre de 8. Si hace torre F6, A5, y avancé un pasito más. Un pasito más, en el fondo, en la búsqueda de uno de los planes posibles, que es que el peón llegue a la octava fila. Si dama F6, un ejemplo, ahora viene la pregunta, ¿cambio o no? Cambio, cambio, y ahora fíjense dónde está el peón. A5. Torre A6, torre D5. Y ahora es fácil darse cuenta que el rey avanza rápidamente hasta llegar al flanco de dama. La idea fundamental del final, entonces, es que la torre blanca corte al rey y el rey, con el peón, avance hasta la casilla de coronación. Habría que decir que en relación a la pregunta anterior, esto es muy diferente. O sea, cuando Sí. cambia dama en condiciones óptimas. Sí, siempre en la búsqueda de eso. Por eso te digo que no es un cambio de dama. Alekhine pudo intentar cambiar dama en la movida 2. Rápidamente intentar un cambio de dama casi forzado, pero no, al contrario. Lo que hace él es combinar estos pequeños 3 planes. Ahora, esto que yo te estoy contando, tú buscáis en los libros, no está porque como está al final de torre. En los libros no están las damas, entonces la gracia, lo que genera el plusvalor a este artículo es exactamente la incorporación de la dama. Esa dama, al estar en el tablero, me genera automáticamente planes como el cambio de dama en una posición favorable, también me genera la posibilidad de combinar dama y torre y dar el jaque mate, cosa obviamente que en el final de torre ya esas circunstancias ya no se pueden dar. ¿Ok? Correcto. Bien, entonces, después de torre de 2, abandonando el señuelo, automáticamente me coloco y en B6, ¿ya? Entonces, estoy controlando la casilla de 8, ¿cierto? No quiere que entre con torre de 8. Ahora, viene acá un ejemplo posible, que es torre B2. Todos estos toques, estas variantes que están acá, apuntan exactamente a lo mismo. A ver, ¿cómo se va a colocar mi rival para saber cuál de los 3 planes posibles yo voy a lograr? Un ejemplo. Si hace dama C5, entonces ahora cambio, torre A2. ¿Qué amenazo? A5. Tendría que obligatoriamente volver con la torre en A5. Y ahora cuando él vuelva con la torre en A5, fíjense dónde está el rey blanco y fíjense dónde está el rey negro. ¿Se dan cuenta? El rey negro se encuentra en la columna H y el blanco se encuentra en la columna G. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuevamente este cambio de damas que hicimos fue favorable para las blancas. La otra opción es que haga dama de 8, a lo cual viene torre B8. Si dama, en ejemplo, si dama B8, simplemente dama A5.
Y acá lo único que tiene que hacer en el fondo las blancas es evitar obviamente que le den un jaque perpetuo, y la dama con el peón van a ir de a poquito avanzando hasta ganar la partida. Es una partida que se logra ganar. Requiere un nivel técnico, sí, lo requiere, eso es indiscutible. Pero ese es un nivel técnico que se tiene que estudiar en finales de dama contra peón contra dama. ¿Me entienden? O sea, nuevamente llegamos a lo mismo. Tenemos que entender que estos finales teóricos son conocidos y que lo que hay que hacer es memorizar el patrón, la idea, la estrategia para poder ganar la posición. Que obviamente ese tipo de final escapa a esta clase puntual. Veíamos dama de 8, torre B8, evita el cambio de dama con dama de 1, estamos viendo una variante, jaque, G3, nuevamente me cambia dama, fíjense, cambio dama, y ahora rey G2. Nuevamente cambié la dama, fíjense dónde está el rey negro, fíjense dónde está el rey blanco. ¿Qué amenazo? No voy a colocar la torre delante del peón como estaba mostrándome la flechita, por el contrario, lo que quiero colocar es la torre detrás del peón. En su defecto coloco la torre por al lado del peón. ¿Para qué? Para que el rey rápidamente blanco se acerque hacia el flanco de dama. Hay cortes laterales también, a esas cosas se tienen que ver en los finales clásicos, ¿ya? Pero torre B2, torre C5, torre por, nuevamente A5 y acá. Y este final, nuevamente, las blancas tienen una clara ventaja porque ese señuelo, si ustedes se dan cuenta, ya están a 6. Ahora el rey lo que hace simplemente es trasladarse rápidamente hacia B2 y búsqueda de B3, B4, B5, C6, B7 y finalmente coronar. ¿Ya? Esa posición es poco probable que el negro logre salvar. En su efecto, Alekhine hace torre D7. Entonces ahora jaque. Jaque. Si dama F5, un ejemplo, aquí importante dama F5, dama D4. Fíjense que dama D4 amenaza torre D8 y automáticamente dar mate en H8. Ya es una posición también muy ventajosa. Después de dama B8 viene G3 y torre F5. Si dama E8, un ejemplo, dama por A5, dama 8. ¿Por qué se coloca la dama en A8? Porque quiere controlar, obviamente, la diagonal donde va a ir posteriormente el rey. Al estar la dama en A8, no existe ningún jaque en la diagonal, y ahora lo único que hay que hacer es tirar A5, A6, A7, dama B7 y A8, ganando finalmente. ¿Qué me explica todo esto? Que yo puedo cambiar no solamente la dama, o también puedo cambiar la torre, pero siempre y cuando logre yo sacar provecho de ese cambio. Ahora, torre F5 me está comiendo en F2. Entonces ahora, fíjense lo que hace ahora. Dama D4. Ahora, ese dama D4 no solamente defiende F2, sino también está latente en algún momento un torre D8. Ahora una pregunta. El negro hace dama H8. ¿Me conviene o no el cambio? Yo creo que deberíamos mantener porque así dejaríamos las piezas descolocadas de las negras. Ya, pero acuérdate, esto es matemáticas. ¿Ah? 2 más 2 es 4 por un axioma matemático que me demuestra que es 4. ¿Ah? No, 2 más 2 no es 4 porque la gente se puso de acuerdo que era 4. Lo que yo quiero que entiendan es que hay un tema puntual con números. ¿Ah? Sí. Si dama por H8, rey H8 y rey G2, ¿dónde está el rey de las negras? Se le da mate y después se pone la torre en A1, creo. Adelante el peón. No, pero por eso te digo, pero si hago dama H8, rey H8, me están comiendo en F2 primero. Rey G2 y tenemos el rey en G y él lo tiene en H. Eso, ahí está. Ganamos un tiempo. ¿Cierto? Si logro ese cambio y el rey está en G2, automáticamente. Ahora, hay una opción también, después que hay un final clásico, donde la torre negra la colocan en E6, evita que el rey vaya a la columna E, y esperando que el peón llegue hasta la quinta fila. Hay temas, pero eso va a pasar generalmente cuando la torre está en la casilla mala, que es la torre cuando se encuentran a 8. O sea, una posición clásica es torre A8, peón A6, la torre negra en A6 y el rey en F1. Esa posición es tablas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una posición teórica de tablas, porque si A7, torre A6 y la torre nunca puede desalojar la casilla A8. ¿Ah? Porque hay un tema ahí de efectividad lejana que te dan los jaques con la torre. Pero ese es otro final teórico que deberían sabérselo de memoria por lo demás.
Yo lo que quiero que entiendan es que hay que saberse cosas de memoria, eso es indiscutible, no es que lo diga yo, eso no hay vuelta, hay que hacerlo. ¿Ah? Todos los finales de una u otra manera están concatenados, hay relaciones entre los finales, entonces no, la idea es llegar al final teórico conocido, como dice Boretsky, pero obviamente me lo tengo que saber. Entonces, en este caso podemos ver rápidamente que dama por H8, rey G2, fíjense que la torre, listo, y la torre, los reyes están más o menos la misma idea, pero si torre A5, un ejemplo, jaque, estos jaques están de más nomás, pero es exactamente la misma idea. ¿No? Va a pasar, si rey C5, y esa es una de las ideas fundamentales que ustedes tienen que entender del final. Ese peón, ese señuelo, se sacrifica para eso. Y listo. Y ese final resultante, ¿ya? Es el que termina ganando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tuviera que hacer una estadística en la posición inicial de este ejercicio, yo podría hacer prácticamente que el 90% de las veces el peón de A no corona. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de las veces ese peón lo que se hace es sacrificar, es el señuelo. ¿Cuál es el peón que corona? Muy probable que corone el H3, el G3 o hasta el F2. ¿Entienden? Esa es la idea fundamental del rey con respecto al final, que es un buen ejemplo para que ustedes lo vean. Ahora, otra opción es simplemente, y que esto ya es algo parecido a lo que va a pasar en la partida. Esto es muy parecido a lo que va a pasar en la partida. ¿Ya? Este es otro ejemplo de cómo las blancas pueden materializar ese final. ¿Qué quiere decir todo eso? Que después de dama D4, el cambio en H8 no sería muy oportuno para las negras. Por ende, las negras no lo juegan. Si ese cambio fuera posible y le sirviera, obviamente Capablanca lo hubiese visto inmediatamente. Al contrario, ¿qué hace Capablanca? Juega dama F8. Fíjense que lo que es distinto cambiar en H8 que intentar cambiar en G7. ¿Por qué? Porque quedarme en la columna H no es lo mismo que quedarme en la columna G. O sea, estamos hablando de cosas que uno puede decir a cierto sentido como es como tan pequeño la diferencia, pero desde el punto de vista matemático, ajedrecístico, es muy relevante. Con un tiempo de más logro ganar una partida. Entonces, dama D4, dama F8, torre D5. Ahora, ¿por qué hace torre D5? Porque en el fondo está cambiando una pieza, le ofrece un cambio de pieza en el fondo a Capablanca, pero con la diferencia que queda en una posición muy superior. Veamos el ejemplo. Si torre D5, tomo con dama, amenazo a 5, a 6, a 7 y a 8. Dama E7, y ahora, ¿cierto? Está buscando acá, comer en F2, buena, el rey va a G2 porque se coloca también en la diagonal H1 a 8. Y ahora simplemente, rey H2, si H5, un ejemplo, A6, H4, buena. Fíjense que la dama en B2 lo que hace, jaque, lo obliga, si se va a G8, un ejemplo, dama B7. Y ahora, a cualquier jaque me tapo en G2. Y a la siguiente, corono. Entonces, después de este jaque en B2, se va a H6, y ahora simplemente acá, acá, y A7. Y a la siguiente, simplemente A8, y la dama, cualquier jaque que el negro intente, la dama se tapa en G2 y listo. Entonces, si torre D5, dama D5, rey G2 buena, dama B5, dama F3, y ahora aquí fíjense esta sutileza que es súper importante, dama B2. Por un lado, da el jaque, segundo, defiende F2 y amenaza otro concepto básico en el mismo final que de torre, que es colocarse simplemente detrás del peón y avanzar el peón hasta la casilla de coronación. Fíjense. Si F5, un ejemplo, dama A2. Y ahora dama F7. Amenaza dama B8. ¿Ya? Y ahí no hay cómo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a dama B2 para que no se pierdan. A6, H5, A7. Si F6, dama A2, amenazo a 8. Y ahora jaque. Listo. Y si dama F3, simplemente dama F4, le cambio la dama y gano el final.
Y si dama de 5, simplemente de acá, me va a comer F, pero no me importa porque me tapo. O sea, en cada momento Alekhine le está mostrando en el fondo a Capablanca que él puede cambiar las piezas, sí, pero solo cuando, en este caso puntual a las blancas, le sea útil. Entonces, en su efecto, bajo eso. ¿Ya? Ahora torre F3, H4. Espera un segundo. Emi, bájale un poco. H4. Dama H8. No, espérame un segundo. Esto es para aclarar un poco. Ya, vuelvo entonces. Ahora, acá en esta posición puntual, entonces, Alekhine jugó dama B6. Veamos qué pasa si cambia dama. Veamos si le conviene o no. Ambos reyes están en la columna H. Ya, eso no me dice mucho. Lo ideal hubiese sido que el rey blanco estuviese en la columna G. Rey acá. Ahora, fíjense que la torre negra queda activa. Una torre detrás del peón es una torre activa, porque a su vez también corta las pasadas del rey. Entonces, esa posición sigue siendo, en el fondo, clara ventaja blanca. Obvio, porque tiene una ventaja estática. No olviden que la ventaja estática es aquella que permanece en el tiempo, en este caso un peón de ventaja. Pero la torre blanca se encuentra de forma lateral, que no es la casilla más idónea para la torre. Ya sabemos que la casilla idónea para la torre es siempre detrás del peón. La casilla mala para la torre siempre es delante del peón. Entonces, si yo visualizo esto, ambos reyes están en la columna G, la torre negra está activa, la torre blanca no está en la mejor casilla, obviamente no es el gran negocio para las blancas. Ahora, ¿casualidad? Obviamente que no. Mira lo que hace Alekhine. No cambia dama. O sea, simplemente no cambia dama, porque en el fondo lo que está diciendo, ese cambio no me trae muy buenos recaudos. Y ahora dama A1 me está comiendo A, ¿cierto? Y ahora esta movida buena, rey G2. Había una amenaza de dama F1 por lo demás. Si H5, un ejemplo, aquí se producía también, ahí también las blancas mantienen una cierta ventaja. Pero rey G2 es un poquito superior, porque automáticamente me estoy comiendo la torre. Y ahora hace dama, torre F6. Ahora, ¿qué hago con blanca ahora? ¿Qué piensan ustedes? Dama D4. Dama D4. Ahora, Por- dale nomás, cuéntame, dime. que cambiamos la dama nomás, o sea, dama por, torre por, y nosotros tenemos el rey en columna G y él en H, entonces sigamos la posición donde ganamos. Eso es la idea. O sea, fíjense cómo Alekhine evitó el cambio en esta posición, donde los reyes se encontraban en la misma columna H. Y ahora cuando llega a esta posición, ahora Alekhine le dice, sí, hey, ahora sí te voy a cambiar dama. Primero porque es obligado, porque no puedo mover la dama porque me están comiendo en este caso F6. Entonces, de aquí para adelante, se produce el cambio de dama obligado. No hay otro movimiento. Entonces, si dama A2, un ejemplo, simplemente tomo, dama F3. Si dama A5, me como en F7 y le como todo, ¿ya? No tiene mucho sentido eso. Dama D7, dama 8, seguido del peón hasta A7, después saco la dama B8 y corono. Listo. Entonces, después que hago dama D4, ya prácticamente a Capablanca no le queda otra opción que cambiar las damas, pero en una posición totalmente favorable para las blancas, donde primero su torre está de forma lateral. No es la mejor posición, pero todavía hay tiempo para poder hacer la maquinita, tirar la torre, bajar la torre y ponerla detrás del peón, que quede en la mejor casilla disponible. Pero lo más importante es que el rey se encuentra en la columna G y el rey negro en la columna H. Entonces, automáticamente toma y toma. Y esta es la posición clásica que ustedes van a ver en todos los libros y finales, ¿ah? En todos.
Esta es una partida modelo, esto es lo que uno le llama una partida modelo, o sea, ¿cómo tengo que jugar en el fondo un 3 contra 3, un 2 contra 2 en un flanco con un peón pasado en el otro flanco? Es automáticamente acordarme de Alexander Alekhine con capa blanca en esta partida de 1927. Este es el ejemplo a seguir. Entonces, fíjense que antes de pasar a este final, como les mencionaba yo, existían las damas, y esas damas se produjo a través de los distintos 3 planes que nosotros mencionamos, que los vamos a repetir, vamos a decir nuevamente avanzar el peón hasta la octava fila, dijimos también cambiar las damas en una posición favorable, y tercera y última opción que era abandonar el peón pasado para combinar la fuerza de la dama y la torre y ejercer un ataque de mate sobre el rey rival. Entonces, logramos el cambio de dama finalmente, pero en una posición totalmente beneficiosa. Ahora hace rey G7 y ahora simplemente A5. Fíjense que ya el peón se encuentra en la quinta fila. Ahora, ¿qué necesito? La idea original para poder ganar el final, que la torre simplemente corte al rey negro y el rey blanco vaya a apoyar al peón pasado hasta coronar. Es tan simple como eso. Disculpa, si torre A6 directamente en vez de rey G7, vengo con rey F3, ¿cierto? Sí, listo, automáticamente rey F3. Eso. La torre A6, rey F3, con la idea rey E4, rey D5, rey C5, rey B5 y listo, y lo logré. Acuérdense, estaríamos de cierta forma cumpliendo el objetivo final estratégico, que es que la torre corte al rey rival y el rey con el peón se enfrenten a la torre. Así que da, en este caso, como el blanco ya está en una posición favorable, puede darse el lujo de hacer A5, amenaza un torre A4, ¿cierto? Y avanzar el peón hasta coronar, a lo cual prácticamente a él no le queda mucha opción. Vuelvo a la posición después de rey G7. Y ahora simplemente A5. Amenazo torre A4. Ahora, él fíjate que aquí hay un par de movimientos que uno lo asume, que es muy probable que tenga que ver con el tema de controles de tiempo, pero no hay mucha diferencia en primera instancia. La movida lógica y natural es torre A4. En este caso él hace torre D5, vuelve a una posición, vuelve y ahora sí que torre A4. Ahora sí. Rey F6 y ahora rey F3. Entonces, como el peón A es un señuelo, y lo más probable es que ese peón se vaya a regalar, se va a sacrificar para que posteriormente se cambien las torres y mi rey blanco logre penetrar en el flanco de rey de las negras, da exactamente lo mismo en este caso que fíjese que el rey negro llegue a E5, porque no va a pasar nada. Veamos un ejemplo. Si G5, aquí hay una opción. ¿Listo? Y estoy cumpliendo el objetivo. Rey C4, rey B5. Rey E5, rey E3. Acá las negras hacen H5. Otro aforismo, yo he publicado en mis redes sociales, en la academia, varios consejos de Mark Boreski. Hay un consejo de Mark Boreski muy útil también, que yo se los recuerdo ahora para que lo tengan siempre presente. Y dice lo siguiente: nunca muevas peón en el flanco que esté más débil. Nunca muevas peones en el flanco que esté más débil. ¿Cuál es tu flanco débil? El flanco rey. No lo muevas. Déjalo ahí. Deja la estructura como tal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú estás ayudando a generar nuevas debilidades. Este H5 que hace capa blanca es exactamente por donde van a pasar las piezas finalmente por las casillas negras, por F4, G5, H6. Entonces, todos estos aforismos de estos grandes maestros, o en este caso puntual de Boreski, que solamente llegó a ser maestro internacional, pero lejos el mejor entrenador del mundo, tiene que ver con eso, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con conocimiento. Y es súper importante tanto conocerlos de memoria como tratar de aplicarlo obviamente en las partidas. Entonces ahora vuelvo después de rey E3, H5. Y ahora simplemente rey D3, espérate, H5. Y listo. Ahora, en ningún momento el cambio directo, fíjense acá, hace rey B3. Entonces, aquí está el ejemplo puntual. ¿Qué pasa si él come A5? Si él come el señuelo, que es el peón que nosotros estamos sacrificando, entramos a un final teóricamente ganado de forma inmediata. ¿No? Todo depende. Si hago F4, obviamente él hace rey D7 y entramos en un clásico o regla de oposición. Sería, obviamente, una gran tragedia. En su efecto, rey E5 amenaza rey F6. Él logra llegar a E8. ¿Cuál es el problemita? El problemita es que ahora yo simplemente con la maniobra F4 genero un F5
Y si rey G8, tomo, y le como los dos peones y gano. Y después de F5, si toma, y ahora me como el de H5. Y ahora el final ya no tiene un clásico final de peones. Ahí pueden estudiar ustedes un clásico libro como de Maicelis, ¿no? Que anda por ahí. Un libro del siglo pasado, pero que es muy útil. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que él no puede capturar el señuelo. O sea, el señuelo, como el nombre lo dice, prácticamente no hay forma. ¿Ah? Ahora, la gracia del señuelo radica que me está gastando también material, o sea, en el fondo recursos y tiempo para poder neutralizarlo, porque si no el señuelo simplemente avanza hasta coronar. Finalmente, acá hace rey C3, es mucho más preciso hacer en todo caso rey A4, ¿no? Rey A4 seguido de torre C2 y rey B5 también gana de forma directa, pero rey D4. Entonces ahora Alekhine tranquilamente sabe que el señuelo no puede ser capturado, entonces se va a presionar el flanco de rey. ¿Por dónde va a entrar? Por la debilidad que generó el negro con la movida H5. ¿Listo? Fíjense ahora. Primero era la torre la que estaba neutralizando el avance del peón A, del señuelo. Ahora se cambiaron los roles y ahora es el rey el que tiene que obligatoriamente colocarse en A6 para poder evitar que el peón avance. ¿Qué quiere decir esto? Que torre o rey, quien sea, necesita obligatoriamente quedarse defendiendo el señuelo. Y es ahí donde el final posterior ya significa que una pieza se encuentra totalmente alejado del flanco que sí nos interesa, que en este caso puntual es el flanco de rey. Entonces, rey G5, rey F6 también logra ganar. Fíjense qué bonito ese golpe táctico. G4 buena. Si torre F4 y el peón H corona, gracias a ese recurso táctico. Y si G4 tomo y H5 gano la partida de forma inmediata. Entonces, después de rey H6 que jugó Alekhine, hace torre F5 y ahora F4. Esta posición ya está ganada teórica, o sea, ya no hay mucho que hacer, lo vamos a ir viendo. En todo caso, igual aquí hay una posición bien bonita, rey G7, que tiene que ver con el concepto de Zugzwang. Rey F8. Fíjense que el rey no se puede mover porque el peón avanza. Aquí también gana torre de 2, jaque. Si rey B4, un ejemplo, te hago torre D4 y a la siguiente torre F4. Y ese final cae rápidamente F7, G6 y ya termino avanzando el peón F y gano la partida. En su efecto, torre D5 también. Y finalmente me coloco en F6. También se gana el final de peones. ¿Ya? Ahora rey G7, torre F3, rey F8. Esto es una especie de triangulación que hace las blancas en búsqueda, ¿cierto? F4, fíjense. Y ahora torre 2. Y ahora sí que abandoné totalmente el señuelo. El señuelo me importa que me lo coma con la torre o con el rey, me da lo mismo, porque amenazo a la siguiente. Torre E7, torre por F7, como en G6 y H5. Y ese final ya está totalmente ganado. En la partida, Alekhine obviamente hizo la movida más humana, que es F4. Y ahora esta movida es muy inteligente y muy astuta porque tiene que ver directamente con una movida humana que es torre A3. El computador dice que torre 2 también gana, pero no hay ninguna necesidad. Yo amenazo rey F7 y después romper con un F5. Veamos cómo podría pasar con torre 2. Torre F6 es buena, dice también gana. Anécdota nomás, maestro Hop, que estaba... Dime. Kasparov decía que estaba como nervioso Alekhine, o sea, no sé, que la conversión de la materialización la hizo muy segura porque con esta partida es campeón mundial. Sí, bueno. Sí. O sea, había mucho en juego, la verdad. Claro, entonces se pone nervioso igual que todos los seres humanos. ¿No? Sí. Sí, hay un problemita grande que tenemos hoy día con respecto al tema de los módulos, que tenemos chicos que juegan y están replicando ideas que no logran entender. Entonces, no, el módulo tiene que ser una ayuda, pero no tiene que ser nada más que eso. Exactamente. Nada. Pero nos recomienda estudiar con motor encendido, ¿cierto? Yo sinceramente, yo estudio muy poco ajedrez de esa forma. El ajedrez, el módulo es determinante, como te digo, para jugadores que tengan mayor nivel. Ahí sí. Claro. Si tú querés preparar una apertura, una defensa, te creo, ahí sí.
Pero si tú querías en el fondo aprender a mover las piezas, aprender en la etapa que están ustedes, en este caso los chicos de la academia, el módulo termina siendo hasta contraproducente. Si tú ves un libro como famoso, La Escuela China de Ajedrez, de Li Wenche, hay, en todo el libro no explica, no hay un módulo. Claro. O sea, Cierto. en todo el libro de la escuela china, una escuela china, la escuela china, ¿cierto? Se narra del 90 para adelante, viene esta famosa escuela, que ya sabemos a esta altura tiene las campeonas mundiales y los mejores jugadores del mundo, ya ganadores de la Olimpiada, y con prácticamente con un equipo que el mismo de Liden y todos estos jugadores que ya sobrepasan los límites de prácticamente lo que era la cultura de ellos como tal. No hay que olvidar que en la revolución cultural de China el ajedrez estuvo prohibido también, entonces... Pero del 90 para adelante se produce todo este fenómeno de la escuela china y ellos ocupan pero muy poco módulo, por lo menos en ese libro. O sea, el módulo es determinante, como te digo, pero para los niveles. Lo que hay que hacer en el ajedrez es quemar las etapas bien. Yo creo que ahí está uno de los temas más complejos. Que a mí me ha tocado a veces cuando he jugado con algún niño, un jugador menos experimentado, y le termino ganando y te dice, sí, no, pero yo voy a llegar a mi casa y le voy a preguntar al módulo. Sí, pero que tú llegues a tu casa y le preguntas al módulo, a mí me da lo mismo, porque yo te gané en el tablero. Claro, claro, exactamente. O sea, el módulo es una fantasía para justificar, en el fondo, tu mal jugar nomás, pero eso no sirve. Entonces, claro, en este aspecto, los análisis tienen que ser siempre el punto de vista humano, ¿ya? Siempre, cualquier análisis que hagan humanamente. O sea, yo a la máquina le pongo 1 o 2 peones de ventaja y le pongo todas las piezas en la primera fila y la máquina se defiende y me hace 20 movidas buenas y termina ganando. El ser humano no hace eso. El ser humano no juega así, el ser humano hay psicología, si tú tienes todas las piezas muy pasivas, hay efectos psicológicos determinantes. Entonces, la recomendación es a quitarse un poquito, como te digo, la máquina y sobre todo, que uno de los temas que va a pasar, yo mañana tengo una clase con los chicos también sobre apertura en el Club Mapuches, donde también les voy a explicar un poco esa idea, o sea, que hoy día hay mucho fantasma. Muchos chicos repiten lo que escuchan por ahí sin tener un claro concepto de lo que es la... O sea, hay chicos que están, por ejemplo, tienen 1200 de Elo, 1500 de Elo y están jugando Nidor. Claro, claro. Ahora, yo no tengo idea de la Nidor, para que tú tengas una idea. O sea, yo no sé de qué se trata. O sea, entonces es raro que jugadores que todavía tengan tantas carencias ajedrecísticas puedan estar jugando aperturas que requieren un nivel de complejidad bastante elevado. Eso es el tema. Claro. Es un poco lo que uno le pasaba cuando veía movidas de gran maestro. No habían motores, pero sí habían grandes maestros y hacían la jugada y uno repetía la jugada del gran maestro porque la jugó el gran maestro. Sí, y no entendía absolutamente nada de lo que estaba. Claro, es una malformación que se da en todo contexto. Y pasa y se da mucho hoy día en la práctica, porque vos te digo, o sea, es como que yo te diga, mira, te voy a enseñar con una partida de cárcel. Pero es re difícil que yo tengo 2200 de Elo o 2300 de Elo y logre entender una partida de un jugador de 2800 de Elo. Correcto. O sea, hay que ser objetivo también y darse cuenta que lo que Carlsen estaba pensando ni es ni parecido a lo que yo te puedo explicar en una partida. No significa ello que yo no pueda utilizar la partida de los demás, al contrario, siempre la voy a ocupar. Pero es súper determinante esta quema de etapa, o sea, que haya un concepto constructivista con respecto a la formación para que los chicos vayan entendiendo que tienen que quemar una etapa para poder pasar a otro peldaño y otro peldaño. Tal igual. Aquí Benjamín dice algo que yo también le inculco a mí, que ocupen el motor, pero solamente para corroborar cosas, que le hagan la pregunta que si yo hubiera jugado esto, si me hubiese colgado algo, si hay algo táctico, pero no quedarse con que la verdad va a ser el motor. O el eco, o sea, te transforma en el eco del motor. Claro. Entonces ahí hay un problema conceptual y que tiene que ver mucho, como te digo, con la difusión y las clases de ajedrez, o sea, yo he tenido en el caso puntual muchos profesores de ajedrez que me han hecho preguntas que tú decís, pero que, o sea, si el profesor te hace esa pregunta es porque si el profesor no sabe, menos va a ser el alumno, o sea, hay cosas que están mal. Y la apertura es uno de los grandes errores que se cometen hoy día, o sea, Borensky y Capablanca siempre lo dijeron, en todos sus libros, cada vez que pudieron lo plasmaron. El ajedrez se aprende de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Tú no te sabes nada, sacas nada con aprenderte 30 movimientos de memoria si no sabes dar el jaque mate con alfil y caballo. Claro. Entonces el niño dice, no, pero el jaque mate con alfil y caballo nunca lo voy a dar. Sí, pero lo que ahí estás haciendo es dejar de lado parte del conocimiento ajedrecístico. Y entonces el jaque mate y ahora ganar dama, peón contra dama. No, eso nunca va a pasar. También va a pasar.
Claro. ¿Entendés? Terminamos de una u otra manera amputando parte del conocimiento del ajedrez como tal. Claro. El ajedrez No es un todo. No es tiempo perdido porque No. de todas formas está desplegando capacidad técnica al aprender esas cosas. No, yo la primera clase de ajedrez que le hago, como te digo, a quien sea, es una clase que a los mates básicos. Y se la he hecho a jugadores de 1500 de Elo, se la hice a Matías Pérez cuando llegó a mi casa a la primera clase, lo primero que le hice esa clase, se lo he hecho a jugadores maestros FI de 2300, dame mate con una torre. Y algunos se ríen, pero cuando yo le demuestro claramente que hay temas técnicos que me está dando jaque mate, si el jaque mate con una torre yo te lo doy en 7 y tú lo das en 8, tú estás mal. Se acabó. Claro. Hay un tema técnico. Claro. Sí, pero da lo mismo. No da lo mismo, porque nosotros estamos pensando en el ajedrez competitivo, ese ajedrez que el día de mañana en el fondo no, 1 segundo, 2 segundos en el reloj es determinante. Y es técnica, es seguridad, es confianza. Entonces, no es lo mismo dar un mate en 10 movimientos que darle un 15. No es lo mismo. Es la técnica ajedrecística la que yo tengo que mejorar. Y para esa técnica necesito memorizar, calcular, aprenderme estos patrones, todas estas cosas de memoria. O sea, esta partida de Alekhine Capablanca, que con el poco tiempo que tenemos nosotros hoy día la vamos a terminar de ver ahora, pero de aquí para adelante los chicos se la tienen que saber de memoria. Esto lo tienen que recitar como un poema. O sea, esto, listo. Es así. Claro, y invitaciones después a revisarle el texto. Revisar el texto. Sí, vamos, continuemos entonces para que finalicemos. Vale. Torre C7, Rey G7, Torre D7. Y ahora, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, los 3 peones de las negras están protegidos. Entonces ahora viene una movida como Torre F3 con la idea de Torre F5 también gana. La verdad que aquí ya también se logra el objetivo. O F5 directamente también logra el objetivo. Amenazo peón por, rey por. ¿Listo? Si Torre D5, un ejemplo, F6. Y después de Torre D7, hago Torre D3, Torre D7, me como el F7 y se acabó. ¿Ok? F5, tomo, y ahora, buena, rey H6. ¿No? Me voy a comer el H para poder después tener el peón H libre. Si Torre D5, un ejemplo, tomo acá, rey H6 y Torre por G3. Y ahora, la diferencia radica, si el negro come en A5, tenemos igualdad material, sí, pero tenemos un rey en A5 totalmente fuera del tablero. Y ese peón, tranquilamente, va a coronar, ¿ya? Y el peón F no va a hacer ningún tipo de compensación, o sea, de contrajuego. Esa posición está ganada. Para eso, obviamente, tengo que aprenderme los conceptos de Lucena y todo eso. Listo, torre F5. Y ahora, torre A4. Fíjense la movida de Alekhine. Alekhine, como bien decía Pablo, obviamente que iba a ser las movidas más precisas y más seguras para poder conquistar el título. Entonces, torre A4 defiende A5 y defiende F4. Entonces, ahora, un ejemplo, estoy amenazando torre E4 y torre E5. Entonces, de acá, simplemente la torre E4. Si rey por peón, obviamente, jaque y se acabó la partida. Y quedo con mi rey en un flanco de rey y el otro rey queda totalmente dando la hora en el otro flanco. Entonces, torre 4, rey acá, rey H6, y finalmente, captura de torre. Y ahora, torre E5. Y ahora es fácil darse cuenta, observen, fin, la torre finalmente se comió el señuelo, y el rey tuvo que luchar para llegar a 6 para evitar que el señuelo avanzara. Significa que ese señuelo prácticamente tuvo que descolocar a ambos reyes, o sea, al rey negro y a la torre negra, para poder trasladarlo al flanco de dama y neutralizarlo. Y ahora, observamos de la columna E para acá, están los 2 peones blancos, está el rey blanco y está la torre blanca. O sea, la partida está totalmente ganada porque las piezas negras están en el otro flanco. Finalmente hago un torre E5. Si torre A4, un ejemplo, torre F5, cae F7 y cae H5 de forma directa. Y si torre A1, capturo, torre G5, listo. Y ahora, una movida como Alekhine, finaliza con el simple concepto de torre E7, cortando al rey de la columna E y amenazando ganar simplemente con un peón. Ni siquiera necesito los 2 peones, necesito solamente uno, porque ya logré el objetivo. Torre corta al rey rival y se enfrenta a la torre contra un peón para poder llegar a la 8ª fila. ¿Cómo se gana eso? Se llama con Lucena. Hay que llegar a la posición de Lucena, el rey llega a la 8ª fila, el peón a la 7ª fila y se logra ganar finalmente. Entonces, ahí está la partida. No sé si alguien tiene que hacer algún comentario en los minutitos que quedan para hacer alguna sugerencia, alguien tiene alguna consulta.
Entonces el peón casi siempre cuando lo tenemos es para sacrificarlo y que queden las piezas descolocadas y nosotros ataquemos por el flanco de rey. Esa es la idea. Por eso el nombre lo dice todo. Se llama Sí. señuelo. El señuelo, como cuando tú vayas a pescar, ¿cierto? Le pones un señuelo, están siempre como eso. O sea, las probabilidades de que ese peón corone son bastante escasas, bastante bajas, pero generalmente la función que va a cumplir va a ser eso, distraer, obligar a que nuestro rival en el fondo tenga que gastar recursos en poder neutralizar el avance de dicho peón. Pero quiero también dejarles claro que el final, al estar las damas, se produce todos estos movimientos que acabamos de explicar nosotros, que es algo que no están en los manuales. Entonces es súper importante eso, que entiendan que la dama se logró cambiar exclusivamente en una posición favorable. ¿Ah? Entonces, cuando yo llego a este final en una partida puntual, Alequín Capablanca. Listo, ya sé. Siempre la torre detrás del peón pasado, evito la torre de delante del peón, tengo que siempre calcular los tiempos, cómo estoy con respecto a los reyes, las posiciones. De eso se trata. Ahora, yo tengo que estudiar ahora, ¿qué pasa cuando la torre está de forma lateral? Ok, hay que buscar partidas modelo donde la torre esté de forma lateral. Ahora, ¿qué pasa cuando la torre está en la forma mala, la forma pasiva, delante del peón? Hay que buscar ejemplos donde la torre esté delante. Cada posición puntualmente va a tener reglas generales y excepciones a las reglas. Eso lo tienen que tener muy claro. Reglas generales y excepciones a las reglas. ¿Tengo que aprenderme la regla general? Sí, pero si no me sé la excepción a la regla, tampoco me va a servir. ¿Entienden? O sea, un ejemplo. El final dama contra peón en séptima gana casi siempre, si es peón caballo o peones centrales. Sí, pero existe la excepción a la regla, que si el peón se encuentra en torre o en séptima fila y el rey está muy avanzado, existe la posición de ahogo. Ok. Pero eso va a depender ¿cuándo? Va a depender directamente de la posición, en este caso del rey, que tiene ventaja, en este caso el rey y la dama. ¿Entienden? Libro hay por montones. Si quieren estudiar el libro Los 100 finales de Jesús de la Villa, que es un libro bastante simpático, yo creo bastante útil para estudiar. Obviamente los libros mejores siempre van a ser de soviético. Boresky tiene un libro de finales, uno verde, gigantesco, que es una maravilla. Pero si quieren un libro en español y que tenga una buena compilación de finales, el libro de Jesús de la Villa es bastante recomendable. Yo lo utilizo generalmente en las clases. No sé si Games es buen libro. ¿Cuál? El de Borevsky, el Ending Games. Sí, ese es bueno. Es que lo de Borevsky, lo que hay que entender es que lo de Borevsky escapa a la lógica en nosotros del proceso. O sea, yo me acuerdo todavía cuando, no sé, un día Matías llegó y me dijo, estoy leyendo a Borevsky, pero yo dije, tenéis 1500. No, es que no vas a entender nada, ¿no? O sea, va a ser contraproducente. O sea, tú lo podías ojear, está bien, tú podías ojear el libro porque ¿quién no va a ojear un libro? O sea, nadie te va a prohibir eso. Pero tenéis que quemar etapas, tenéis que entender primero de qué se trata para poder llegar. Los de Borevsky son libros, como te digo, para jugadores que ya tengan, para maestros FI, DMI, gente para adelante, o sea, de 2300 para arriba. Claro, para presupuesto que se aprendan algunas cosas básicas. Básicas. Bien, claro. Básica. Yo leí el otro día el libro, como te digo, de los finales de Víctor Korchnoi, y los mejores finales que tenía Víctor Korchnoi, que es una maravilla el libro, un poco complejo con respecto a la descripción de las variantes, un poco enredado, pero el libro es muy bueno, y donde, por ejemplo, Korchnoi no te iba a explicar la regla de oposición, o sea, él no se va a desgastar en eso. Claro, claro. O sea, yo voy a explicarte Filior. Filior es del siglo XVIII. O sea, claro. Yo asumo por lógica que tú te sabes Filior, pero no te voy a explicar Filior. Entonces, eso es un tema que yo, desde el punto de vista como profesor de ajedrez, tengo que preocuparme que en este caso, que la gente que esté tomando una clase, todo, tenga los niveles más o menos parejos, ¿me entiendes? O sea, porque yo también aquí te lo menciono. Yo asumo, ¿cómo se gana este final? Tal forma. Ok, listo. Ahora, si tú tienes falencias desde el punto de vista teórico en ese aspecto, ahí está ahí un problema, porque no vaya a entender lo otro. ¿Ah? Esas lagunas te generan pequeños problemitas. ¿Ok? No sé si alguien tiene algún comentario para que nos despidamos. Sí, bueno, solo de mi parte, Job, bueno, agradecerte la presencia esta mañana para nosotros. No sé qué hora tienes tú allá. No, estamos en la misma hora, estamos en el mismo horario. Bueno, un gran abrazo, Job, es un maestro extraordinario de ajedrez, muy dedicado al ajedrez de toda nuestra, lo conozco de casi toda mi vida ajedrecística, y bueno, siempre aportando, regalando información, compartiendo con todo el mundo. La invitación también es a seguirlo en sus redes sociales, y bueno, que quienes puedan echarle un vistazo al libro La muerte del rey en su tomo 1 y 2,
bastante aporte. Sí. Así que bueno, Yo no, agradecerle Pablo, nuevamente. yo te reitero, como te digo, el agradecimiento y de antemano, cualquier cosa, si más adelante tú si necesitáis ayuda, yo no tengo problema. Lo que sí, lo que te hice el comentario al principio, creo que las clases deberían ser por lo menos unos 90 minutos, porque para que exista un poco de interacción, porque para que no sea un monólogo. Correcto. Ahora yo no sé si alguien entendió. Como hay todo. No, pero da por sentado, da por hecho que hubo varias preguntas, yo las fui respondiendo en el chat. Ya. Ahí está abierto, y bueno, había otras que te hacía directamente a ti. Casi todo anda más o menos bien. Y bueno, también pensando en los docentes, ¿no? Que no se agoten, que tienen que hacer algunas cosas. Y bueno, agradecerle también a los alumnos, que el esfuerzo también lo hacen por estar aquí presentes todo el tiempo. Ya tuvimos 19 integrantes en esta charla esta mañana. Bien, bastante buen número. Buenísimo. No, y como te digo, para mí, cualquier cosa cuando necesiten, y no olviden que este artículo está en el volumen 1 de la saga Muerte al Rey, se puede descargar de forma gratuita, ustedes lo pueden ver, ahí está, como el ejemplo que le estoy viendo a ustedes, está mejor analizado en el aspecto que hay más explicaciones con manzanita, para que sea lo más, como te digo, fácil de lectura. Y el volumen 2 y 3 también están en la web, y espero, si todo resulta, voy a publicar un libro ahora a fin de año, el volumen 4, que va a ser Partida de Ejercitas Chilenos contra Extranjeros, donde de hecho, ahora el mes de julio voy a compartir, ya tengo la carátula del libro, y la carátula del libro, de hecho, una foto del maestro Pedro Donoso. Así que en ese aspecto, humildemente, yo creo que todos vamos a tratar de que el legado del maestro Pedro, que es siempre latente, y con las competencias y con los conocimientos, con los pocos que uno tiene, es tratar de apoyar y aportar a todos los, sobre todo para el ajedrez chileno, a los chicos que quieran mejorar y aprender. Así que de antemano yo les agradezco todo, a todos. Muchas gracias, Job. Muchas gracias. Que tenga un buen día, que la pase bien en este periodo difícil. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Profes. Chao, Lucas dice, gracias, muy buena clase. Dice. Chao, gracias. Nos vemos. Chaito, que estén bien. Chao. Gracias. Chao.